Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo una vida espectacular y si no es así, aquí te ayudaremos a lograrlo. El día de hoy te voy a hablar de las causas emocionales de la diabetes, cuáles son los conflictos que hay detrás de la diabetes, de esta terrible enfermedad incurable, o bueno, así es como la han manejado siempre, como una enfermedad incurable. El día de hoy te voy a hablar de algunas de estas situaciones y cuál es lo que está sucediendo realmente en mi biología a través de la diabetes. Comenzamos. Lo primero que te voy a explicar es que la diabetes se produce a partir de una falta de producción de insulina. Pensemos que en el páncreas existen las células alfa y beta de Langerhans y las células alfa se encargan de producir la glucosa y las células beta se encargan de producir la insulina. La glucosa es algo que necesita mi cuerpo para sobrevivir, es el oxígeno de mi sangre, de mi cerebro y de algunos de mis órganos. Entonces la glucosa se produce naturalmente. Para que la glucosa entre en las células, el embudo que introduce la glucosa a mis células se llama insulina. Ese es el medio de transporte, ¿ok? Entonces, imaginemos que tienen que estar equilibradas la producción de insulina y glucosa para que puedan entrar a mis células y pueda tener un equilibrio y pueda tener mi cuerpo una oxigenación y nutrición adecuadas. Cuando yo vivo un conflicto de oposición y resistencia, un conflicto en el que estoy renegando, un conflicto que me tiene muy molesta, me opongo, me resisto, no me gusta, no me parece lo que está sucediendo, inmediatamente mi biología suprime la producción de insulina, suprime los embudos que van a meter el azúcar a mis células. ¿Para qué? Para que todo el azúcar se concentre en la sangre y en mi cerebro y yo pueda pensar muy bien cómo salir de esa situación que me tiene tan molesta, que me tiene renegando tanto. Y entonces suprime la producción de insulina, ya no hay embudos, ya no se puede introducir a las células y toda la glucosa que produce mi cuerpo y toda la glucosa que yo ingiero a través de los alimentos se concentra en la sangre y en el cerebro. Y entonces tengo el azúcar elevada. Revisa qué conflicto viviste cuando te detectaron diabetes. ¿Cuál fue el conflicto de oposición y resistencia que estabas viviendo al detectarte la diabetes? Y esa va a ser nuestra base. Ahora, si yo estoy viviendo un conflicto de oposición y resistencia por alguna situación y además me dicen que soy diabética, mi oposición y resistencia se eleva. Y además me dicen que tengo que comer una dieta muy estricta, mi oposición y resistencia se eleva más. Y además me dicen que tengo la posibilidad de quedarme ciega, de tener otras enfermedades, de necrosar huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi oposición y resistencia se eleva todavía más. Entonces, para empezar a nivelar mis niveles de azúcar en la sangre, para empezar a producir la insulina y no tener que suministrarla de manera externa, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál fue el conflicto desencadenante, cuál fue la primera vez que yo sentí una situación que me chocó, que estaba renegando, que vivía en oposición y resistencia, que no me pareció. Detecto ese conflicto y empiezo a trabajarlo en mi mente, a fluir, a soltar, sea cual sea la situación que estabas viviendo, créeme, se puede soltar. Fluye con la vida, reconéctate contigo. Tu salud es primero. Al detectar el conflicto y empezar a soltarlo en mi mente, voy a empezar a nivelar mis niveles de azúcar.
Que tengas un excelente día. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Bye.